Buen día, estimado profesor. Mi nombre es Daril Vargas y soy su alumna en la materia de Geografía Territorial de México. Esta es mi evidencia de aprendizaje número 1 de la actividad 1 que se titula El papel geoestratégico del territorio. Como una breve introducción, pues vamos a platicar sobre los diversos medios de transporte que existen en la República Mexicana, como son los aeropuertos, las vías férreas, también están las autopistas, etcétera. Bueno, ¿por qué estas son importantes? Pues de estas se debe el crecimiento que ha habido en diversas entidades federativas. Y en la siguiente presentación vamos a platicar sobre algunos indicadores socioeconómicos que destacan en ciertas entidades federativas que tienen un mayor crecimiento a nivel tecnológico y obviamente también en el área del transporte. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los principales puertos comerciales en México? Existen 117 puertos con sus terminales, pero en esta ocasión vamos a platicar de los cuatro más importantes. Está el de Veracruz, el Altamira, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Platicaremos un poco más sobre sus ubicaciones y también sobre algunas características como su tamaño, etc. El primero es el puerto de Veracruz. Este tiene una superficie de 1.113 hectáreas. El 80% de la inversión para la construcción de este puerto pues viene del sector privado. El 1 de julio del 2019 arribó a este nuevo puerto el buque portacontenedores Square Shark y con eso se dio en puerta la inauguración de dicho puerto. Luego está el puerto industrial de Altamira. Este está ubicado en Tamaulipas y consta de 3 áreas: puerto, parque industrial y el corredor ecológico. Este puerto fue creado con el fin de cubrir la demanda del comercio exterior al centro del país y también de poder incrementar el flujo comercial en algunas zonas que se encuentran del centro del país para que éstas puedan abarcar también mercados internacionales como pueden ser Europa, Medio Oriente y Centroamérica. Seguimos con el puerto de Manzanillo, que tiene una superficie de 437 hectáreas. La mayoría de los productos que maneja vienen siendo rollos de papel, autopartes de refacciones, vehículos, etc. También cuenta con algunos silos para poder almacenar granos y también minerales. Finalmente tenemos el puerto industrial de Lázaro Cárdenas y este se encuentra al frente del Océano Pacífico. Tiene 3.834 hectáreas, 20 posiciones estatales. También se especializa en tener silos para contener productos agrícolas, minerales y también hay mucho flujo de contenedores en él. Bueno, aquí podemos ver un mapa en donde podemos ubicar estos cuatro puertos de los que hemos platicado con anterioridad. Luego están las principales carreteras en México. Las carreteras se dividen en dos partes, en las federales y en las estatales. Dependiendo de cuál sean, pues el gobierno se va a encargar de ellas. En el caso de las federales, pues se encarga el gobierno federal y en caso de las carreteras estatales, pues se encarga la entidad perteneciente a dicha carretera. En México contamos con más de 400,000 kilómetros en carreteras y más de 51,000 corresponden a corredores troncales, es decir, ahí hay puntos de intersección entre una carretera y otra que pueden ser muy importantes. Como un dato está que la autopista con mayor flujo vehicular es la México-Pachuca. Acá podemos ver un mapa en donde podemos ubicar las principales carreteras que componen toda la República Mexicana, así como sus principales zonas troncales en donde se unen unas con otras. Seguidamente hablaremos de los aeropuertos en México. Bueno, los aeropuertos existen muchos en todas las entidades federativas y pues este es un medio de transporte súper rápido, pero como es muy rápido, el costo es muy elevado, por lo cual
se utiliza en mayor medida para el transporte de personas, asimismo como de objetos de gran valor o objetos que necesitan ser trasladados muy rápido, como pueden ser, por ejemplo, órganos vitales para alguna cirugía o algún trasplante. En México hay 13 aeropuertos nacionales y 64 aeropuertos internacionales. Los más importantes son el de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, y en conjunto transportan el 71% del total de pasajeros. Como un dato interesante, por ejemplo, yo radico en la ciudad de Mérida, y en Mérida, Yucatán, tenemos un aeropuerto que es un aeropuerto internacional, solo que este aeropuerto es muy pequeño. Es decir, es muy raro que haya flujo de personal. De repente yo he viajado y he visto que hay muy poca gente, entonces es un aeropuerto pequeñito. Bueno, aquí podemos ver una tabla y en esta podemos ver la cantidad de pasajeros que viajan aproximadamente en el año y podemos ver que el más importante es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, seguidamente está el de Cancún, Guadalajara y finalmente el de Monterrey. Son los 4 más importantes. Bueno, aquí en este mapa podemos ver todos los aeropuertos, tanto nacionales o internacionales, que se encuentran en toda la República Mexicana. Seguidamente hablaremos de las principales vías ferrocarrileras en México y México cuenta con más de 26.000 kilómetros de vías férreas. Es un medio de transporte que ya no se utiliza tanto como antiguamente y este mayormente es para el transporte de minerales y algunos insumos como petróleo. Aquí podemos ver las principales vías férreas que se encuentran en la República Mexicana. Bueno, platicaremos sobre las 4 entidades federativas con mayor desarrollo económico y sus principales indicadores socioeconómicos. La primera es la Ciudad de México. Ciudad de México tiene un PIB de 15.8% en el total del a nivel nacional y tiene una población económicamente activa de casi 500,000 personas. En el área de la educación, los principales grados académicos de la población fueron la licenciatura, seguidamente la preparatoria, bachillerato y secundaria. En la cobertura de los servicios, las opciones de atención más utilizadas para servicios médicos pues han sido el IMSS, también consultorios de farmacias y el centro de salud. Bueno, la mayoría de la población en la Ciudad de México tiene algún servicio de salud, entonces eso les facilita el poder tener acceso a buenos servicios. Con respecto a la infraestructura, se puede comentar que en el 2020 la Ciudad de México recibió el punto 2 para gasto de infraestructura del 1.7 disponible, lo cual fue muy alto debido a que el otro 1.5% se dividió en el resto de las entidades federativas. Entonces, en Ciudad de México hay una gran inversión en infraestructura. Seguidamente está el Estado de México y el Estado de México cuenta con un PIB del 9.1 a nivel nacional. La población económicamente activa aquí son más de 800,000 personas y en la parte de la educación, los principales grados académicos han sido secundaria, preparatoria, bachillerato y finalmente primaria. En la cobertura de los servicios de salud podemos mencionar que están el Seguro Social y el Centro de Salud o hospital de la SSA, que es el Seguro Popular. Es decir, que la mayoría de la población también cuenta con un acceso a los servicios de salud. En el caso de infraestructura, hubo un aumento en las inversiones de la infraestructura para el Estado de México, es decir, pasó de 8,000 millones de pesos a 390,000 millones de pesos. Es decir, que hubo un aumento muy, muy importante en la inversión de infraestructura en el Estado de México. Seguidamente hablaremos del Estado de Nuevo León y este tiene un aporte del PIB a nivel nacional del 8%, una población económicamente activa de casi 300,000 personas. Los principales grados académicos de Nuevo León fueron la secundaria, seguidamente preparatoria o bachillerato y licenciatura. En la cobertura de servicios de salud, podemos comentar que está el IMSS y la gente aquí acude más a algunas farmacias. También cuentan con Seguro Popular. En el caso de la infraestructura, se destinaron recursos a caminos y autopistas
y también al mantenimiento estratégico de carretera, por lo cual en el estado de Nuevo León hubo una gran inversión en infraestructura en la parte de las autopistas y los caminos. Finalmente está Jalisco, que tiene un PIB nacional de 7.3% y una población económicamente activa de más de 400,000 personas. En el caso de la educación, también la más importante fue la secundaria, primaria, preparatoria y bachillerato. Y en el caso de la cobertura de salud, los principales fueron el IMSS y el seguro, el centro de salud u hospital de la SSA. Y en el caso de la infraestructura, el Estado mexicano de Jalisco podría recibir 35 millones de pesos para obras de infraestructura publicada en el presupuesto del 2020, que esto sería un 70% más del monto que se le tenía planeado otorgar. Entonces, también ha habido una gran inversión de infraestructura en Jalisco. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de estas localidades? La gran mayoría de estas localidades se dedica a la manufactura, es decir, hay mucha industria automotriz y mucha industria manufacturera en general, por lo cual son estados industrializados. Son estados con mucha industria en ellos y por lo mismo tienen muchísimo desarrollo tecnológico. ¿Qué diferencias encuentras entre los estados de mayor desarrollo económico y los menos desarrollados? Para empezar, los de mayor desarrollo tienen una gran industria, tienen muchísima industria y hay muchísimo acceso a muchísimas, por ejemplo, en este caso, aeropuertos, vías férreas, y hay mucha comercialización también en ellos. Entonces, hay una gran diferencia entre que estas grandes ciudades cuentan con muchísima tecnología y muchísimo desarrollo, a diferencia de otros estados que están más rezagados. ¿Qué relación encuentras entre la infraestructura de transporte y el desarrollo económico? Estos van de la mano. Mientras mayor infraestructura de transporte haya en un estado, va a haber un mayor desarrollo económico por ende. Entonces, por eso es muy importante el hecho de que se le asigne un presupuesto a este crecimiento en la parte de la infraestructura del transporte para que cada entidad pueda fortalecerse y tener un mayor impacto en su economía. ¿Cuál es la actividad de la geografía en esta actividad? Bueno, fue muy importante, ya que de esta forma podemos ver en dónde se ubican cada uno de los tipos de transporte que se pueden utilizar, con qué características, también dependiendo de los estados, es decir, también hay que considerar su tipo de relieve, su clima, y, por ejemplo, qué tipo de aeropuerto está cerca, o en el caso de que, por ejemplo, se quiera exportar un producto por vía marítima, cuál es el puerto más cercano o cuál es el método más adecuado para transportar algún producto. Entonces, es muy importante la geografía en esta actividad. Bueno, esa sería la culminación de mi actividad y pues muchísimas gracias por su atención.